Buenas noches. Buenas noches. Noche de enero. Buenas noches. Buenas noches. Ah, Vamos a ver. eh, Creo que vamos a terminar lo que es el uso del software. Ya terminé el software de refrigeración, nada más que ese es corto. Creo que sí nos va a llevar hoy y mañana a terminar la parte de nosotros, de la parte de bombas. Y voy a comenzar a compartir la pantalla. Ya habíamos estado viendo el software, que es el PyFlow. El PyFlow que yo les compartí. Entiendo que pues eh, lo tienen instalado todo, porque lo que vamos a hacer hoy va a ser parte de tarea. Todos tienen que desarrollar el mismo ejemplo que vimos en el primer parcial, desarrollarlo con el software, generarlo, guardarlo, comprimirlo en WinRAR y subirlo a la plataforma. Yo voy a habilitar el link donde van a poder subir el archivo. Tienen que comprimirlo porque si no la plataforma les va a dar error de archivo o que no identifica el archivo, pues la extensión no la va a identificar. Entonces, el archivo que se genera de este software hay que comprimirlo en WinRAR y de ahí pues sí les va a permitir subirlo a la plataforma. Ya vimos los ambientes, vimos las herramientas, bueno, creo que vimos la mayoría hasta aquí y la de borrar. Entonces, vamos ahora a usar el software, pero para calcular pues el ejemplo que vimos en el primer parcial, que es la imagen que estamos viendo del bombeo de agua desde una cisterna subterránea hasta un tanque elevado. Entonces tendríamos que empezar a dibujar. Pero antes de eso vamos a guardar el archivo. Vamos a guardar como. Voy a necesitar que lo guarden con su nombre. En este caso yo lo voy a guardar como Juan Matute. Eso es porque cuando me lo manden, pues yo lo descargo, lo guardo en una carpeta y ya están con el nombre de cada quien. Bien, ¿qué más necesitaríamos hacer? Vamos a ver las unidades. Vamos a especificar unidades. Sí, vamos a especificar unidades. Y vamos a ver en qué unidades nos sentimos más cómodos para trabajar. Longitudes. Si yo mido en el plano, voy a tener las longitudes en metros. Entonces, para no estar haciendo conversión por cada medida, vamos a decirle al software que las longitudes las vamos a ingresar en metros. Los diámetros es más común manejarlos en pulgadas. Luego de lo demás, pues la pérdida de presión, vamos a manejarla en pies de columna de agua. Velocidad, según las tablas que aprendimos, las manejamos en pies cúbicos por segundo. Perdón, pies. Que este es rango de flujo, este no. Yo pensé que esta era la velocidad. No, el flujo lo podemos manejar como pues, vamos a manejarlo en galones por minuto. Eso sí estamos más acostumbrados a manejar en galones por minuto. Flujo másico, pues, por ahorita no nos interesa. Flujo de gas tampoco, porque vamos a trabajar con líquido. Si fuese aire comprimido, sí deberíamos seleccionar SCFM, a pies cúbicos por minuto en condiciones estándar. Velocidad, esta sí, esta es la que vamos a dejar en pies por segundo, porque es el criterio que utilizamos en el primer parcial para los diámetros. Luego lo demás, pues lo podemos dejar así. Presión, cambiémoslo a PSI. Estamos más acostumbrados a PSI, o al menos así lo manejamos en la clase. Nivel de líquido, dejémoslo en metros, elevación en metros, porque cuando yo mida también aquí en el tanque, o así como lo hicimos en la clase, lo vamos a medir también en metros. Entonces, para no estar haciendo conversiones, dejémoslo en metros directamente. Vamos a trabajar la presión ambiente o atmósfera en PSI. Temperatura, grados centígrados, no recuerdo. Vamos a dejarlo en grados centígrados. Le damos OK. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a seleccionar el fluido. Veamos qué fluido tiene por default. Agua a 68 grados Fahrenheit. Creo que está bien dejarlo en esa temperatura. Vamos a darle salvar.
¿Qué más deberíamos configurar? Bueno, creo que ahí ya configuramos de inicio todo lo que necesitamos. Ahí a medida vayamos avanzando, necesitamos reconfigurar algún valor. Entonces regresamos a los menús. De repente necesitamos configurar o el agua pudiese ser, o alguna unidad que ahorita se nos pasó por alto, podemos regresar y después reconfigurarlo. Entonces eso a medida que vayamos dibujando nos vamos a dar cuenta si tengo que hacer algún cambio en las configuraciones. Por ahorita pues sigamos dándole guardar seguido. Siempre pasa que puede cerrar y perdamos los cambios. Bien, primero el ambiente de dibujo. Yo puedo dibujar mi sistema en unifilar. Es decir, que yo puedo dibujar una sola línea. Por ejemplo, entre este intercambiador y el tanque yo puedo dibujar una sola línea, siempre y cuando que a la parte final yo le coloque la altura, a la parte inicial la altura, y coloque todas las distancias y accesorios. Pero yo acostumbro a dibujar en el PyFlow el circuito lo más parecido a cómo va a ser realmente. Eso pues para ubicarnos un poco mejor. Entonces primero, ¿qué tendríamos comenzando desde la parte inferior de este tanque? Pues lo primero es el mismo tanque. Entonces vamos a colocar un tanque, vamos a colocarlo como por acá. Vamos a dibujar primero todo y después le vamos a ir colocando las configuraciones a cada uno. Después del tanque, yo tengo una tubería que sube y después cambia a su posición horizontal. Entonces, con el comando de tuberías, aseguramos que el icono agarró o el cursor agarró el icono en miniatura de tuberías y dibujamos primero hacia arriba y después dibujamos de acá hacia ya de forma horizontal. Luego vamos a dibujar una pequeña tubería para simbolizar la tubería donde va a ir instalada la bomba. Luego de la bomba salimos de forma vertical nuevamente de aquí hasta acá. Y de aquí salimos hacia la derecha hasta esta primer T, que al final es un nodo. Entonces vamos a colocar un nodo en este punto. Esto es para la torre, para la pila. Y luego tenemos un cambio de altura hasta el intercambiador. Podemos dibujarlo de esta forma. Hacemos el cambio de altura hasta llegar al intercambiador. Vamos a dar una pequeña tubería para simbolizar el intercambiador. Después del intercambiador, que sigue, bueno, sigue un tramo horizontal, vertical y horizontal hasta llegar al tanque superior. Entonces, vamos a colocar una tubería horizontal. Luego, déjalo de esta forma. Entonces ahí ya tenemos la mayor parte de nuestro sistema. Bien. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta dibujar las salidas de la torre y de la pila. Entonces voy a dibujar una salida de esta forma y voy a dibujar esta otra salida de esta forma. Entonces ahí ya tengo dibujados las rutas. Hasta ahorita solo las rutas. Ahorita no he tocado ni distancia, ni diámetros, ni accesorios. Vamos a definir, ¿qué podríamos definir primero? Podemos definir las demandas. Las demandas es, primero, tenemos aquí una demanda que va a esta torre de enfriamiento con 180 galones por minuto. Entonces vamos a buscar el comando de demanda y lo colocamos en este nodo. Y es una demanda de un flujo que sale y sale con un rango de 180 galones por minuto. Esta es la pila. Luego, perdón, la torre. Luego la pila con 80 galones por minuto. Le colocamos aquí 80 galones por minuto. Bien, a esta demanda, a este nodo, bueno, así lo podemos dejar. Podríamos agregar texto para colocar que esta es la torre.
Y podemos agregar que esta es la pila. Otra demanda que tenemos por acá arriba es ya la descarga al tanque superior. Vamos a ver, el tanque superior tiene una demanda de 240 galones por minuto. Hacemos lo mismo. Es una demanda que sale, 240 galones por minuto. Y le colocamos el texto para indicar que este es, digamos, el tanque elevado. Lo voy a poner. Tanque elevado. Ahorita, como yo ya he usado el software, yo sé que así como están las demandas, hay una demanda que está mala. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Cuando nos dé el error, les voy a explicar por qué una de estas demandas está mala, aunque ahorita pues lo estoy ingresando de forma correcta. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ingresarle los datos al tanque inferior o a la cisterna. Vamos a ponerle aquí que, a ver cómo dice el plano. El plano dice pozo de agua. Entonces lo voy a poner de nombre pozo. Perdón, aquí es donde coloca el nombre. Pozo de agua. Ahora bien, ¿qué le voy a configurar al tanque? Primero es qué presión tengo en la superficie de ese tanque o de ese pozo. Y pues habíamos considerado en el ejemplo que es un pozo abierto a la atmósfera. Entonces su presión es 0, así como está por default. Nivel del líquido. Este nivel del líquido, ¿cómo lo vamos a identificar? Este nivel de líquido lo vamos a identificar con respecto al punto de succión que yo tengo con la tubería o si fuese la bomba directamente con la bomba. Entonces, este nivel de líquido es con respecto a este punto que ingresa al sistema. Entonces, aquí me haría falta una dimensión. Entonces, voy a colocar esta distancia hasta aquí aproximadamente. Entonces, este nivel de líquido es con respecto al punto por donde el agua es succionada. Aquí se mire, bueno, no sé si se logra ver en la presentación, pero en el software lo pueden ver, que es la salida del tanque. Entonces, en este caso es desde donde se succiona el agua, y el agua se succiona por esta parte inferior de la tubería, la cual tiene 5.05 metros por arriba, el nivel de líquido por arriba es el punto de succión. Bien, ahí vemos que cuando ya le coloco 0.05, el icono del tanque se llena de color azul. Ahora viene esta que es muy importante, la elevación de ese punto de succión. Y es la elevación con respecto a un punto de referencia, que en este caso habíamos considerado como punto de referencia nivel 0, lo que es el eje de la bomba o la superficie, puede ser. Al final esta distancia puede ser bien pequeña con respecto a toda la altura. Bien, entonces esa succión, ¿a cuánto va a estar con respecto a la referencia que en nuestro caso va a ser el eje de la bomba? Va a estar esta distancia, 6.89. Yo puedo ingresar aquí 6.89. Pero ¿qué pasa? Si yo le ingreso positivo, le voy a estar diciendo al software que este punto de succión está 6.89 por arriba de la bomba. Es decir, que en lugar de estar acá abajo, estaría acá arriba. Y eso pues puede ser un error. Yo tengo que agregarle el signo menos. Con el signo menos yo le estoy diciendo que realmente está por debajo de mi punto de referencia, que sería el eje de la bomba. Es importante porque yo puedo tener un NPCH diferente si yo considero positivo o negativo. Entonces es posiblemente que si yo lo tengo por debajo, pero le pongo signo positivo, y yo tengo una bomba que va a cavitar, pero como lo puse positivo, el software no me lo va a identificar de esa forma. Porque solo va a identificar que más bien la columna de agua cae sobre la bomba. Pero si lo coloco negativo, esa columna de agua la tiene que jalar la bomba.
Entonces provoca más vacío y está más propensa a una cavitación. Entonces es importante ese signo. Este signo menos es que el punto de succión está por debajo de la bomba 6.89 metros. Bien, entonces ahí ya tenemos configurado nuestro tanque. Ahora vamos a configurar, vamos a colocar primero la bomba y a configurarla. Vamos a ver, vamos a colocar aquí la bomba. Le voy a decir que sí. Vamos a ponerle cómo llamamos la bomba en el ejemplo. Bueno, bomba de agua. No sé si me va a dejar, creo que sí. Y yo la verdad tengo una gran cantidad de opciones para la bomba, pero eso dependería si yo cuento con una curva característica de la bomba, pero como pues no cuento con esa curva característica, entonces voy a seleccionar la bomba, ya sea seteando el flujo o incremento de cabeza. Pero como no he calculado la cabeza, no puedo decirle que incremento de cabeza. Entonces mejor lo voy a setear mediante un flujo. Mediante un flujo que sería eh, galones por minuto. ¿Cuántos galones por minuto? Como hicimos en el ejemplo. En el ejemplo lo que hicimos fue que sumamos todas las demandas y esas demandas son las que tiene que cumplir la bomba. En este caso, 500 galones por minuto. Le damos salvar bomba. Ahí pues si colocamos el cursor, podemos ver alguna información de la bomba que está en la parte final del menú que se despliega o de la ventana emergente. Una bomba seteada a 500 galones por minuto. Bien, ¿qué otro equipo deberíamos configurar? Deberíamos configurar lo que es el intercambiador. Ahora bien, yo no tengo un comando específico para intercambiador. Lo único que tengo es este icono, que lo conocimos como un componente, agregar un componente. Entonces, este pequeño tramo que yo agregué aquí, voy a decir que aquí voy a agregar un componente y ese componente va a ser el intercambiador. Luego, tengo que decirle al software qué caída de presión provoca ese intercambiador. Lo voy a cambiar, bueno, ¿cómo teníamos nosotros la caída de presión de ese intercambiador? Lo teníamos como una pérdida de 5 pies. Entonces, vamos a cambiar aquí pies del fluido de trabajo. Pues no me da pies de agua, no me lo tira por default, solo pulgadas. Entonces voy a dejarlo en pies del fluido de trabajo. Y como estamos trabajando con agua, y está perdiendo 5 pies. Entonces le damos OK. Y ahí está nuestro intercambiador. ¿Qué otro equipo? Pues ya no tenemos equipos. Eh, Tendríamos que ahora pasar a seleccionar los diámetros. Antes de empezar a agregar accesorios, digamos seleccionar los diámetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que correr el sistema. ¿Por qué? Porque necesito correr el sistema y que el sistema me diga qué errores o qué datos necesito corregir. Uno de ellos puede ser las velocidades. Con las velocidades, como aprendimos en el primer parcial, necesito basarme en un rango de velocidades recomendado. Y con esa velocidad recomendado, pues yo selecciono los diámetros. Entonces, probemos a correr. Es posiblemente que a la primera no corra un sistema, porque quizás yo deba corregir algo antes de poderlo correr bien. Entonces vamos a darle calcular. Siempre me va a pedir pues que guarde una copia de seguridad. Bien, aquí lo que me dice, esta es una primera advertencia, que la longitud de la tubería que se colocó en amarillo es menor al cambio de altura. Entonces, si una tubería tiene un cambio de altura de 0 a 6 metros, la tubería tiene que medir por lo menos 6 metros. ¿Y qué es lo que pasa? La tubería tiene ingresado una distancia de solo 3 metros, pero el cambio de altura está como 6.89. Entonces, este es un error que de los que debemos corregir. Pero vamos a darle que sí. Bien, entonces aquí me dice que el sistema no puede ser resuelto. Bueno, aquí me da un recuento de algunos accesorios que están por ahí que debería revisar. Pero ahorita lo importante es este.
que el sistema está sobrecontrolado. Primero, evacuemos este, que está sobrecontrolado. ¿Ahora qué se refiere cuando un sistema está sobrecontrolado? Bueno, aquí me da más advertencias. Bien, ahorita la bomba sabe que tiene que suministrar 180 galones a esta demanda, 80 a esta otra demanda, y que tiene que suministrar 240 a esta demanda. También sabe que lo tiene que succionar desde un ambiente que la superficie está a 0 PSI. Pero ¿qué pasa con la ecuación que nosotros aprendimos que una de las partes de la cabeza de una bomba es presión final menos presión inicial? Y yo tengo aquí una presión inicial, pero no tengo en ningún lado seteado una presión final. Y la bomba debe saber a qué presión yo necesito que me suministre en el punto más lejano. Y no se lo estoy diciendo. Entonces ahí el software no sabe a qué presión suministrar en este punto. Por aquella parte de la ecuación, como mencioné, presión final menos presión inicial. Bueno, entre densidad de gravedad para pasarlo a columna de agua. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar esta demanda. Pues aquí lo malo es que tengo que borrarlo y se pierde toda la tubería, entonces tengo que volverlo a dibujar. Y ahora en lugar de una demanda de flujo, vamos a colocarle una demanda de presión. ¿Y qué presión voy a necesitar acá? ¿Cuánto era que necesitamos en nuestro ejemplo? Necesitamos un suministro a 5 PSI. Vamos a colocarle entonces que yo necesito que ahí me suministre 5 PSI. Vamos a darle calcular y vamos a ver si ahora sí me calcula el sistema. Bien, la primera alarma que me salió ya no me sale. Y en la parte de abajo vemos que se me habilitan estos tres botones. Y este botón me dice ver resultados. Quiere decir que sí condujo a un resultado. Entonces sí generó el cálculo. Entonces vamos a ver resultados. Vamos a ver varias cosas. Primero, ¿qué pasó con la demanda que yo borré en este punto? Donde necesitamos 240. Bien, recordemos que la bomba la seteamos para el flujo total del sistema, que eran 500 galones. Y le estamos diciendo al software que de esos 500 va a dejar 180 aquí. De los 320 que sobran, voy a dejar 80 aquí. Sobran 240. Entonces el software lo que va a hacer es que esos 240 los va a mandar a la siguiente demanda, que nosotros lo cambiamos a presión. Pero aquí va a mandar el flujo que sobra, 240. Y efectivamente, pues eso es lo que necesitamos en ese punto. 240 galones por minuto. Bien, ¿qué más podemos ver? Podemos ver los diámetros. Veamos los diámetros, o mejor dicho, las velocidades para saber los diámetros. Por default, el software me dejó diámetros de 4 pulgadas para todas las tuberías. Pero como yo no iba considerando diámetros, entonces yo lo que quería nada más primero es saber que el sistema está bien configurado. Ya vimos que ya hizo un resultado, ahora veamos los diámetros. Por ejemplo, recordemos que nuestro estándar o nuestro rango de referencia eran aquellas tablas donde clasificaba el servicio general con una velocidad o rango de velocidad de entre 5 y 10 pies por segundo. Entonces yo necesito evaluar cómo está este primer diámetro. Veamos esto primer diámetro, o mejor dicho, toda esta tubería mientras no haya una ramificación hasta este punto. Toda esa tubería van los 500 galones por minuto. Y el software me dice que ahí va a una velocidad de 12.6 pies por segundo. Es el del menú desplegable. Si lo logran ver bien, es el tercer dato, 12.6. Pero nosotros hemos considerado siempre no pasar de 10 como suministro de agua general. Pero estamos en 12.6.
significa que nuestro diámetro es muy pequeño. Y el diámetro por default fue de 4. Quiere decir que pudiésemos pasar todo este ramal al diámetro inmediato superior. Entonces le damos rediseñar. Siempre por seguridad me pedir que lo de guardar al software. Y vamos a cambiarlo de forma manual. Tenemos que seleccionar la tubería e irnos a la parte inferior del lado izquierdo. Aquí me va a dar nombre de la tubería, longitud de la tubería por default y el diámetro. Entonces, veamos el diámetro y pasemos al inmediato superior. Ahorita está seleccionado por default un diámetro de 4, pero voy a cambiar un diámetro de 6. No voy a seleccionar 5 por lo que hablábamos que no es comercial. Entonces voy a seleccionarlo de 6. Le doy doble clic. Doble clic para que cambie en la parte de arriba. Le damos salvar. Lo mismo con la siguiente. Le damos diámetro. Le damos doble clic a la tubería de 6 para que se active en la parte superior y le damos salvar. Y vamos a hacer lo mismo con todas las tuberías. Este de 6 también. Y este último de 6. Bien, veamos recalcular. Ahora me pasó a una velocidad de 5.5, una velocidad algo baja, pero el diámetro que quedaba era la de 5, pero decidimos no usarlo por cuestiones de que no es muy común, entonces pasamos a diámetro de 6, por eso quedó un poquito mayor, un poco más sobredimensionado y velocidad más baja. Veamos ahora la siguiente, tiene una velocidad de 8.05 pies por segundo, pues pareciera estar bien, entonces no necesita cambio. La siguiente, una velocidad de 6.049. Pero probemos si este me aceptaría un diámetro menor, que sería el diámetro de 3. Entonces vamos a hacer nuevamente. Esto quizás es la parte un poco tediosa de este software, tener que estar haciendo calcular, recalcular, calcular y recalcular. Vamos a cambiar este a un diámetro de 3 y veamos qué pasa. 3,5 no, porque no es común, no es comercial, entonces pasemos a 3. Y démosle calcular. Y con ese diámetro de 3 pasó a 10.4. Entonces, quizás se sale de, aunque sea poco, pero se sale de nuestro rango de velocidades. Entonces, mejor regresémoslo a diámetro de 4. Vamos a dejarlo diámetro de 4. Y todo lo demás está diámetro de 4, diámetro de 4 y diámetro de 4. Nos faltan estos dos ramales. ¿Cómo estaban las velocidades con estos dos ramales? Vamos a darle calcular nuevamente. Y este tiene una velocidad de 4.5. Pareciera que puedo pasar un diámetro menor. Y este, 2.06, también puedo pasar a diámetro menor. Entonces veamos, probemos pasando este a diámetro de 3. Diámetro de 3 y este diámetro de 3. Este sí tenía velocidad mucho más baja. Voy a probar a pasarlo a diámetro. Voy a probar de 2,5. Y este diámetro de 2,5 también. Vamos a darle a recalcular. Este proceso que estamos haciendo lo hacíamos con las tablas en primer parcial. Bien, con diámetro de 3, 7.8, pareciera estar bien. Y este con diámetro de 2,5, 5.3, pareciera que puede ser más pequeña todavía. Vamos a ver. Estaba de 2,5, voy a pasarlo a un diámetro de 2 pulgadas. Y también pasarlo a un diámetro de 2 pulgadas también. 7.6, 7.6, 7.8, 7.8. Pareciera estar bien con esos diámetros. Nosotros, ¿qué diámetros seleccionamos a mano? Bueno, seleccionamos de 2, seleccionamos de 3. Toda la tubería
de 4 después del punto 3 y antes de eso de 6. Realmente tenemos los mismos diámetros. Bien, entonces ya decidimos los diámetros. Si nos vamos a esta parte donde está la bomba y nos colocamos encima, vamos a ver que ahí en los últimos datos de abajo, vamos a ver los datos de la bomba. Me dice que la cabeza de esa bomba, que es el penúltimo dato, es de 26 pies de columna de agua. El PCH disponible es 26.54 pies de columna de agua. Luego, presión de descarga 8.4 PSI, presión de succión menos 2.8. Ahora bien, todavía ese dato de esas bombas no son correctos. ¿Por qué? Porque lo único que hemos hecho es colocar demandas, presión final, presión inicial. Solo hemos colocado diámetros de tubería. Con eso, pues, esa demanda, o mejor dicho, esas condiciones solo provocan una cabeza de 26 pies. Pero me hace falta colocar la distancia según nuestra instalación. Nos hace falta colocar accesorios como codos, nos hace falta colocar válvulas. Entonces, esa cabeza que me da la bomba todavía no es la final. Necesitamos ahora ingresar todos esos otros valores. No recuerdo cuánto fue lo que nos dio el ejercicio a mano, pero por ahorita pues la cabeza es 26 pies. Vamos a darle rediseñar y vamos a ingresar las distancias. Yo creo que con las distancias nos quedaríamos por hoy. Sí, vamos a ocupar mañana para ingresar accesorios y con eso pues terminamos lo que es el sistema. Vamos a ingresar distancias. Esta pues cuando me tiró el error, el software él me recomendó pues dejar por lo menos que la distancia de tubería sea la distancia del cambio de altura. Pero vamos a ver realmente cuánto tenemos. Y tenemos, pues sí, tenemos 6.89 efectivamente. Ahora bien, la siguiente tubería que es horizontal mide 3.24. ¿Y nosotros cuánto tenemos? Seleccionamos y tenemos 3.048. Nosotros tenemos 3.24. Y la cambiamos en la casilla de longitud. Luego, esta tubería solo se coloca para poder tener un punto donde instalar la bomba. Vamos a dejarla solo de 1 metro. Cambio de altura después de la bomba, ¿cuánto es? Es 2.96 metros. Vamos a colocarle aquí 2.96 metros. Siguiente tramo de tubería tiene 1709. Después de ingresar todas las distancias, vamos a volver a correr la bomba para ver en qué cambió la cabeza. Ramales hacia la torre mide 1.69 y 1.61. Colocar aquí 1.69 y este va a medir 1.61. Luego, el ramal que continúa derecho mide 8.46. Voy a colocar aquí 8.46. Luego el ramal de la pila mide, bueno, total vertical 2.90 y 2.16. Puedo colocar aquí 2.90 y aquí 2.16. Tramo horizontal hasta antes del intercambiador. Bueno, aquí me tira la dimensión total, pero ya la necesito partes. Primero esta parte. Mide 19.52. La parte vertical mide 2.33. Y antes de llegar al intercambiador, bueno, no lo coloqué aquí, entonces lo voy a colocar en este modo. Lo voy a corregir. La distancia horizontal total hasta llegar al intercambiador mide 24.48. Luego a este solo voy a dar una distancia simbólica de 1 metro para poder colocar el intercambiador. Ahora sí, la tubería que va hacia el tanque, que mide 16.58, que es esta tubería, mide 16.58. Y esta
mide 23.97. Bueno, ahorita me acabo de ver que me hace falta también otro dato con respecto a la demanda de presión. Ya lo vamos a ver cuál es. Este de aquí es el último tramo, que es de 274. Ahí está. Bien, ya tenemos para las ecuaciones de cabeza, presión final, presión inicial, que es el primer término de la ecuación de cabeza. Tenemos, bueno, velocidades para energía cinética, lo toma el software. Tenemos distancias y diámetros y el flujo. Con eso, pues el software calcula la fricción para pérdida por fricción. Tenemos las demandas. Tenemos, ¿qué más? Bien, vamos a correr. Vamos a correr el software. Vamos a ver cuánto nos da hora de cabeza. Nos vamos a la bomba. Bueno, nos da 26.53. Realmente solo aumentó como 2 pies por fricción. 26.53. Ahora bien, hay un dato que a mí se me había olvidado ingresar. También en la ecuación de cabeza nosotros aprendimos que aparte de cambio en presiones finales iniciales y cambio de energía cinética, y a eso sumarle pérdidas por fricción, también tenemos que incluir el cambio en la energía potencial. Y aquí cuando nosotros ingresamos en este tanque, estas alturas, nosotros ahí ya habíamos puesto el Z inicial, pero nos hacía falta indicarle el Z final. El Z final sería donde está colocada la demanda de presión, que esa sería la parte superior del tanque. Si yo me voy a esta demanda, vemos que la elevación lo tengo en 0. Es decir, que la energía potencial que me está calculando es como que si esta demanda estuviese a nivel de suelo, o sea, en este punto de acá. Y es muy diferente. Entonces tenemos que sumar esta altura. ¿A qué altura va a estar? Si usamos de referencia el eje de la bomba, bueno, el eje de la bomba es el que estamos utilizando de referencia. Voy a marcarlo desde aquí hasta aquí. Este cambio de altura son 23.73 metros. Entonces realmente yo aquí tengo una altura de 23.73 metros. Y vamos a darle nuevamente calcular. Recordemos que estamos en una cabeza de 25 pies. Vamos a ver ahora cuánto me da la cabeza de la bomba. Nos da, bueno, es que yo estaba viendo el NPCH realmente, pero sí saltó bastante la cabeza de la bomba. Saltó a 112.97 pies. Saltó como 80 pies. Vamos a repetirlo, porque yo había visto lo que era el NPCH, solo para terminar por hoy. Voy a colocar nuevamente aquí en 0. Vamos a darle calcular, a ver cuánto era realmente la cabeza antes de ingresar esa altura. La cabeza era de 35.2 pies. 35.2 pies. Si yo calculo el sistema y no le ingreso a la altura a este punto final y con eso selecciono la bomba, pues voy a tener una bomba que no va a lograr levantar el agua hasta el tanque. No va a poder porque no va a tener la potencia necesaria porque seleccioné una cabeza muy pequeña. Vamos a seleccionar ahora. Vamos a ver nuevamente. De 35 salta a casi 113 pies, casi el triple. Bueno, sí, el triple realmente, más del triple. Entonces, sí hay que tener también mucho cuidado en los cambios de altura, sobre todo cuando es agua. Cuando es aire comprimido, no, porque al final el aire es poco denso, entonces un cambio de altura me produce poco cambio en la presión, caída de presión. Entonces, ahora la cabeza la tenemos en 112.97 pies de columna de agua. Ya aquí ya nos estamos acercando a un cálculo completo. ¿Qué nos haría falta? Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Bueno, ya tenemos todos los valores que involucran la ecuación de cabeza de una bomba. Cambio de presiones, cambio de energía cinética, cambio de energía potencial, pérdidas primarias o fricción,
nos hace falta pérdida secundaria, que son accesorios, y cualquier otro tipo de pérdida. Bueno, el intercambiador ya lo ingresamos. Si existiese algún tipo de filtro, las juntas, esas pérdidas de presión tenemos que sumárselas. Las válvulas también tenemos que sumárselas. Entonces, todos los accesorios es lo que nos hace falta para ya tener pues nuestro cálculo de el sistema hidráulico ya completo. Bien, entonces por ahorita nos quedaríamos aquí. Vamos a continuar mañana. Vamos a dar guardar. Bueno, al final, pues cuando yo lo voy a rediseñar, también me pide salvar. Entonces, eso es por cuestión de que si se cierra, no perder los datos. Bien, vamos a continuar mañana. Ahora, pregunta, ¿qué posibilidades hay de que mañana recibamos la clase a las 8? No sé si todos pueden. Ingeniero. ¿Sí? Y en el caso de nuestro grupo que decidimos trabajar con compresores. Ah, bueno, ahí sí les tengo que dar tal vez una media hora adicional porque el cálculo es el mismo. O sea, la forma de elaborar el circuito es exactamente el mismo. Solamente que aquí en fluido, en lugar de líquido, tenemos que cambiar aquí donde dice gases. Nos vamos a gases y cambiamos a aire. Pero tenemos que cambiarlo Sí. a aire a condiciones estándar. Mm, Pero sí hay un par de cambios en la configuración. En aire comprimido, aquí yo tengo que, aparte de eso, decirle al compresor a qué presión está tomando el aire y a qué presión la descarga. Entonces, eso es lo que es adicional en aire comprimido. Entonces, en el caso del grupo de aire comprimido, sí, ya después de mañana, sí tendríamos que tener una media hora más para armar un circuito de aire comprimido. Que bueno, Está que bien. podría Vamos a ser trabajar mañana con mismo. el, ¿Perdón? vamos a trabajar con el layout que usted nos dio, ¿verdad? Eh, bueno, sí, cierto. Sería con ese ejemplo, con ese layout. Mm, no, pero digo el que nos dio para realizar el proyecto. Sí, sí, es cierto, sí. Sí, ese sería para el proyecto. Y como, no, como tarea pueden hacer este mismo, este que acabamos de ver ahorita, que sería el de la Este de tarea. bomba. Sí, podría ser. Eh, pero para ver el uso con aire comprimido, sí vamos a usar el ejemplo del segundo parcial. Bien. El armar el circuito es exactamente el mismo procedimiento. Lo que cambia es que tengo que seleccionar el fluido correcto, pero aquí yo eh, tengo que agregar a qué presión está tomando el compresor y a qué presión está descargando. Y eso siempre lo vamos a hacer con demanda de presión. Entonces, esas son las condiciones diferentes en aire comprimido con respecto al circuito hidráulico. Yo creo que podría hacer mañana mismo porque lo que nos hace falta con el caso de agua son los accesorios. Y después podemos ver la parte de cómo hacerlo cuando es aire comprimido. Sí, porque ya es miércoles también. Sí, sí. No, poco tiempo. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno, Ingeniero, sí, tengo una duda con respecto al proyecto de bombas. sí, ¿Verdad que cuando hay un cambio de diámetro, podemos usar la tabla que está ahí, que usted los envió, del reductor que sale ahí? sí, ¿O no es sí se puede necesario? usar. Sí, ¿verdad? Sí se puede Cuando usar. pero ¿ese solo es como expansor o también como reductor? De las dos ¿Verdad? formas. Ah, de dos Solo formas. que, sí, Ok. solamente que en el expansor el diámetro final es mayor que el diámetro inicial y el Ah, reductor es diferente. El diámetro inicial es mayor al diámetro final. lo inverso. Sí, Ok, ingeniero, y otra cosa, otra duda, porque en este caso nosotros son dos bombas, ¿verdad? En el ejemplo, entonces la cabeza de la bomba nos da pues un valor de 230. Entonces las dos bombas pues van a levantar esa cabeza de la bomba o se divide entre dos, no, se reparte. si es en paralelo, la cabeza es la misma. O sea, ambas tienen que ser la misma presión. Lo que se reparte es el flujo de agua cuando Ah, es ok, en ok. paralelo. Entonces, si, por ejemplo, fuesen 200 galones, son 100 galones para cada una. Ok, Pero la pero cabeza la es la cabeza es la misma. misma. Ah, ok, esa era la duda. Ok, ingeniero, gracias, gracias. Bueno, bien, entonces continuamos mañana.
Bueno, al final no quedamos. Bueno, sí, a las 9 mejor para continuar y no confundirnos. Mañana a las 9 siempre. Sí, señor, buenas noches. Bueno, buenas Ingeniero, noches. una pregunta rápido. Ahí, Sí. disculpa. ¿Qué tipo de material vamos a trabajar en las tuberías? Bueno, es selección del grupo, pero por conveniencia de las tablas puede ser hierro negro, galvanizado, eh, hasta acero inoxidable. Pero no sé qué grupo es el suyo, qué sistema les tocó. De bombas también. Es del mismo grupo de Alder. Pero, ¿cómo se llama el proyecto? ¿Agua caliente o qué era? Agua caliente. Agua caliente, ese puede ser galvanizado o hierro negro. Al final es la misma tabla, es la Ok. misma tabla de cálculo. Gracias, Inge. Bueno.